¿Se acuerda en qué año nació? ¿En qué día? 20 de julio, perfecto. ¿Y dónde nació? Que desde muy niña sé que a ella le tocó trabajar. Mi mamá yo creo que tendría por ahí unos 7 años cuando la abuela Rosario murió y ella alcanzó a hacer primero primaria y ella aprendió a leer y a escribir. Mi mamá empezó a trabajar en el servicio doméstico, en los oficios de la casa, de las casas. En una ocasión, en un sábado, vino mi papá y le propuso a mi mamá que si no se iba a vivir con él, entonces que se acababa todo. Se fueron a la catedral de aquí de Bucaramanga. El monseñor le dijo, ¿cómo se le ocurre? Yo no los caso, ustedes no pueden casarse así nomás. Entonces mi mamá le dijo, bueno, si usted no nos casa, yo me voy a vivir con Balbino así sin casarnos. Y usted es el culpable. Entonces él dijo, no, entonces sí los caso. Entonces mañana a las 5 de la mañana los caso. Entonces mamá dice que ella no se casó de blanco, que se casó con un vestido amarillito sencillo, que no era largo, nada, sino era un vestidito común y corriente. Se casaron un domingo 26 de mayo de 1940, en misa de 5 de la mañana allá en la iglesia. Y resulta que a las 6 de la mañana había otro matrimonio re importantísimo aquí en Bucaramanga. Yo no sé quién sería el que se casaba. La cosa era que la iglesia estaba espectacularmente arreglada. Y así se casaron en tremenda iglesia con alfombras y con todo. Mi mamá quedó embarazada, me imagino, y ya nació la primera hija, Gloria. La niña se murió como a los 7, 8 meses. Yo creo que un afán de ellos, de ambos, era trabajar para tener su casita. Y pudieron comprar un lote. Y mi papá, como era albañil, entonces él empezó a construir ese lote. Empezó a construir su casa. Esta casa, construida hace 35 años por Don Inito, de pronto es la última oportunidad en que la veo. Por eso he querido hacerle una toma. Mi papá y mi mamá siempre pensaban que tenían que tener hijos, o que debían tener hijos, o que podían tener hijos. Y ya pues en vista de que tuvieron un hijo, seguramente podían tener dos y tres y muchos más, todos los, porque mi mamá, y me imagino que mi papá y mi mamá quisieron tener muchos hijos. Y entonces pienso que cuando mi papá y mi mamá pensaban en que los hijos tenían que ser mejores que ellos. Entonces pienso que mi papá y mi mamá aspiraba a que los hijos de ellos tuvieran un estudio, que no tuvieran que trabajar en cosas difíciles como tuvieron que trabajar ellos, en cosas pesadas. Entonces eso era lo que yo pienso que ellos aspiraban a tener cosas, a tener una casa buena para donde tener su hogar, donde tener sus hijos y eso. Entonces pienso que eso eran aspiraciones que en su corazón las tenían pendientes ahí. Mi mamá, es otra cosa importante que mi mamá veía que mi papá no quería aprender ni a leer ni a escribir, entonces mi mamá lo obligó. Mi mamá le dijo que ella le iba a enseñar a leer y a escribir. Y mi mamá le enseñó a leer y a escribir a mi papá. Pero lo que yo decía que siempre había como amor en la familia, ¿no? Todo lo que ustedes ella disfrutaba todas esas bobadas. Mi mamá disfrutaba todo eso. Mira, cuando mi papá se ponía una peluca que ustedes le hacían poner esas pendejadas, porque ustedes le hacían poner, que a mi papá el día que le pusieron esa peluca de afro, y cuando ustedes le hacían comer unos dulces, unas cosas por allá que hacían Diana haciendo unos dulces para allá todos empalagosos y todos horribles y todo. Y mi papá y ellos les parecía bueno porque ustedes lo habían hecho. Todas las bobadas ellos disfrutaban muchísimo eso. Bueno, ellos disfrutaron mucho, por ejemplo, pasear. Luego a Colombia fueron a muchísimas partes. Y se presentó la oportunidad de que iba a haber un paseo a Europa. Eso fue una experiencia espectacular para mi papá y para mi mamá. El pobrecito donde iba, yo me acuerdo las fotos de mi papá, si tú ves que él le tomaba las fotos a las paredes, a los techos, a las pinturas que habían en los techos. Como a mi papá le gustaba trabajar, mi papá disfrutó muchísimo de eso. Fueron 65 años
que ellos vivieron juntos. En estos 64 años de vida matrimonial, ¿cuál ha sido la mayor alegría suya? El tiempo de matrimonio he estado alegre. Alegre. Alegre, sí. Una sola fiesta. Una sola fiesta, padre, sí. Gracias a Dios. Mi mamá iba pasando por una calle, mi papá, él era albañil en ese momento, haciendo ese trabajo allá, arreglando una fachada, y de pronto mi mamá pasó. Y en ese momento mi mamá llevaba una matica en su mano, en su brazo, es una begonia. Y en ese momento a mi papá se le ocurrió lanzarle un piropo. El piropo fue: ¿quién fuera Alita de Ángel?